Sean todos bienvenidos a la primera iglesia bautista de Bakersfield, también a este canal de YouTube Fe Bautista. Y bueno, pues hoy vamos a estar hablando sobre Dios como el Salvador. Dios como el Salvador. Vamos a ir a Dios en oración buscando su dirección y su bendición para este estudio. Padre y Señor nuestro que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Suplicamos ahora que el poder de tu Santo Espíritu nos dirija en esta exposición, hable a nuestras mentes, también a nuestros corazones. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, ya estamos en la recta final en estos estudios sobre la doctrina de Dios. Los hemos visto como rey, como legislador, como juez del universo. Y hoy vamos a empezar a considerar a Dios como el Salvador. Y en esta lección y en la siguiente consideremos al Dios que salva y también cómo Él obra y el plan que Él tiene para traer salvación a aquellos que creen en Él, para traer salvación a los seres humanos. Y en las próximas lecciones también vamos a estar considerando específicamente cada uno de los roles de las tres personas de la Trinidad en el proceso de la salvación. O sea, vamos a ver el rol del Padre, el rol del Hijo y el rol de la persona del Espíritu Santo en nuestra salvación. Vamos a estar aprendiendo que nuestra salvación evidentemente es la obra del Trino Dios. Cada una de las tres personas de la Trinidad ejecutan, participan y son los responsables de la salvación de los pecadores. Y lo primero que vamos a ver hoy, y esta lección va a permitir que nosotros acentuemos y nos fundamentemos aún más en la doctrina de la gracia, en ver que la salvación es obra plena de Dios y nunca una acción del hombre. Por tanto, vamos a comenzar viendo a Dios como Salvador, al Dios que salva. Vamos a ver una mirada a una serie de pasajes bíblicos que afirman la obra salvadora de Dios a favor de pecadores, independientemente del trasfondo social, económico, político, religioso o nacional de cada ser humano. Porque Dios es Salvador para gente de toda tribu, nación y lengua. Por eso Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y luego en la gran comisión nuestro Señor Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es porque evidentemente todo hombre de toda tribu, de toda nación, solo puede ser salvo por medio de Jesucristo en la persona de Dios. Porque la Biblia afirma la obra salvadora de Dios en favor de pecadores. No solo vamos a aprender que Dios está dispuesto a salvar, también descubriremos que solo Él tiene el poder para salvar. Por eso cuando nosotros predicamos el Evangelio y hablamos de las buenas noticias de salvación, y si usted es un nuevo creyente, es bueno que usted tenga bien claro esto, que la iglesia es exclusivista en su mensaje por esta gran verdad, y es que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, Dios es el único Salvador. Por eso nosotros predicamos el Evangelio a toda criatura. Por eso creemos que un musulmán, un budista, un hechicero, un brujo, un ateo, un filósofo, un gnóstico, la persona que sea, para ser salvo tiene que venir a Jesucristo y creer en Dios como el único y suficiente Salvador, porque ni Buda es Dios, ni Alá es Dios, ni los ídolos son dioses, ni nada por el estilo. La Biblia enseña con toda claridad que no hay más que un único Dios vivo y verdadero. Ese es el Padre de Jesucristo y Dios nuestro, al cual hay que venir, y es el único que salva y el único que puede salvar. Y el único que puede salvar. Y por eso estamos aquí en la tierra, y por eso esta es la misión fundamental de la iglesia, predicar estas buenas noticias, predicar este evangelio, porque la gente se está yendo al infierno por no creer en Dios como el único y suficiente
Salvador, como el único y suficiente Salvador. Y puede que alguno llegue a decir, pero ¿qué arrogancia es esa? No, no es ninguna arrogancia, es una verdad revelada por Dios. Por tanto, es un acto de incredulidad y es un acto de ecumenismo no bíblico el decir que cualquier religión es buena y que a Dios se llega lo mismo por el Islam, que el budismo, que por aquí, que por allá. No. Jesús dijo con toda claridad que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Que nos acusen de exclusivistas, bueno, que acusen de lo que les dé la gana, pero la Biblia enseña que esta es la verdad y punto. Por eso es inconcebible que haya alguien que se diga cristiano y no tenga convicciones de que la salvación se encuentra solamente en Dios, en el Padre de Jesucristo y Dios nuestro, en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo en Él. Esos conceptos falsos de que no sabemos quién tiene la verdad, si los budistas o los cristianos o los mahometanos, etcétera, eso es falso. Nosotros sabemos que la verdad está en Jesús, porque Jesús es la verdad de Dios encarnada, y sabemos que la verdad está en lo que dice la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios, y dice, tu palabra es la verdad, y ella revela que solo en Dios hay salvación. Ahora, ¿en qué basamos nosotros esto? No lo basamos en una idea abstracta, no lo basamos en filosofías humanas, lo basamos en lo que Dios mismo ha revelado en su palabra y en lo que Dios ha dado a conocer. Por eso yo le invito a que usted tome notas, a que usted apunte estos textos que vamos a estar viendo, porque ellos enseñan que Dios es el Salvador y que la salvación está solamente en Dios. Y esto es lo que afirma la Biblia, es lo que creemos los cristianos bíblicos, los cristianos verdaderos, y es lo que creeremos hasta que Cristo venga. Que esto puede que nos meta en problemas, que esto nos haga ganar enemistades, lo sabemos. No vivimos ignorantes a ello y hay que estar dispuestos a padecer por esta verdad, porque de lo contrario podemos caer en actos de blasfemia y peor aún de apostasía. Amados hermanos, cuando vamos a la Biblia descubrimos que esta enseña que solo Dios tiene el poder para salvar. Repito esto, solo Dios tiene el poder para salvar. Yo le invito a que usted busque Salmo 17, versículo número 7, Salmo 17, versículo 17, Salmo 17, versículo 7, y vamos a ver cómo se describe a Dios en estos pasajes y qué afirma la Biblia con respecto a Dios. Salmo 17, versículo número 7, Salmo 17, versículo 7, y dice de esta manera, muestra tus maravillosas misericordias, y mire lo que dice a continuación de Dios, tú que salvas a los que se refugian en tu diestra, de los que se levantan contra ella. Amados hermanos, ¿quién es el que salva? Si usted lee el versículo que viene anterior, el número 6, la Biblia dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. O sea que el que salva es aquel a quien el salmista está dirigiendo su oración. Y él reconoce a Dios como la fuente de la salvación, porque Dios es la fuente de la salvación. Esta palabra traduce el vocablo hebreo yasá, el cual también puede ser traducido como libertador. Como libertador. En términos de pecado, sabemos que Dios, por medio del sacrificio de Cristo, y esto lo vamos a estudiar después, es el que libera al hombre de la condición del pecado y de la muerte eterna, dándole la vida abundante y un lugar junto a Dios en la presencia de Dios. Entonces, note con especial atención que Dios es salvador de los que buscan refugio en Él. Dios es salvador de los que buscan refugio en Él. Por tanto, si usted quiere experimentar la salvación de Dios, usted tiene que refugiarse en Dios. Si usted quiere ser salvo del pecado y de la muerte y del infierno, usted debe de refugiarse en la persona de Dios. Solamente hay salvación cuando alguien decide refugiarse en
Dios y solamente en Dios. Por otro lado, quiero invitarles al libro de Isaías, capítulo 60, verso 16. Libro de Isaías, capítulo 60, versículo número 16. Isaías, capítulo 60, versículo 16. Isaías 60, versículo 16. Otro texto maravilloso. Isaías número 60, versículo 16. Dígame amén cuando lo tenga, yo los espero, no hay apuro porque esto es estudio bíblico. Isaías 60, verso 16. Dice, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás, y esto es lo que Dios le está diciendo a Israel, dice, y conocerás que yo soy Jehová. ¿Soy el qué, hermanos? Dice con toda claridad Dios a Israel, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo. Entonces, la Biblia revela que Dios es Salvador y Redentor. Recuerden que Salvador significa libertador y Redentor es el que paga la deuda de rescate para que tú seas libre de la esclavitud. En este caso, libre de la esclavitud del pecado. Por tanto, la fuente de la libertad verdadera y plena y la fuente de rescate del pecado, de la muerte y del infierno se encuentra solamente en Dios. Después vamos a ver cómo Dios ejecuta esta salvación y esta redención. Por lo pronto, lo que estamos viendo es que el Salvador, ¿quién es? Dios. ¿Qué estamos viendo de Dios? Que Dios salva, que en Dios está el rescate. Por tanto, si alguien quiere ser liberado de la pena del pecado, de la muerte y del infierno, indiscutiblemente tiene que venir a Dios. Tiene que creer en lo que Dios revela y tiene que creer en el plan de Dios, no a la manera personal, sino a la manera de Dios. Ahora, observe esto. ¿A quién se le atribuye la obra de salvación y de redención? A Dios, no al hombre. Por tanto, no hay obra humana que pueda adquirir salvación. Es Dios. Ahora, tampoco se dice esto de las instituciones creadas por Dios, ni por el pueblo de Israel, ni por la iglesia. Quiere decir que ni Israel salva a nadie, ni la iglesia salva a nadie, ni los ritos salvan a nadie. El que salva es Dios. Entonces, si quieres salvación, tienes que venir a Dios porque Dios es Salvador. Él es el Dios que salva. Él es el Dios que redime, ¿verdad? Entonces, redimir o actuar como rescatista, a semejanza de lo que pasa, ¿se acuerdan de la historia de Ruth y de Boaz? Cómo él tiene que redimir, pagar la deuda para poder rescatar. Bueno, se trata precisamente de esto. Ahora, esto es una verdad que no se limita al Antiguo Testamento, sino que es una verdad de toda la Biblia. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, también vamos a ver que los apóstoles, por la inspiración del Espíritu Santo, hablan de Dios como Salvador, como Dios, de Dios como la persona que salva, de Dios como la persona que ejecuta salvación. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito, capítulo 3, versículo 4. Libro de Tito, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo número 4. Entonces ya desde ahora estamos viendo que Dios salva y que la obra del hombre está excluida en todo acto salvador y la obra de toda institución, porque solo Dios salva. Tito 3, 4, dígame cuando lo tenga, por favor. Tito, capítulo 3, verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. ¿Cómo reconoce Pablo a Dios aquí? Y mire los pronombres personales que usa en primera persona del plural. Dios nuestro Salvador. O sea que para el apóstol Pablo,
Dios es el que salva. Y Él está instruyendo a Tito, un joven pastor, y le está enseñando esta verdad, o le está confirmando esta verdad, o le está recordando esta verdad. Y es que la salvación pertenece a Dios y está en Dios porque Dios es el que salva. Luego el mismo apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, verso 3, primera Timoteo, capítulo 2, versículo 3, le va a decir las mismas palabras y va a reconocer que la salvación está en Dios, que Dios es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Salvador. Repito, primera Timoteo, capítulo 2, verso 3. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 3. Y esto dice Pablo por inspiración del Espíritu Santo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y cuando va a hablar de Dios, él dice, nuestro Salvador. Entonces, en el Antiguo Testamento los santos creían que la salvación era en Dios porque Dios es Salvador. Y ahora estamos viendo que los apóstoles enseñan que la salvación es en Dios porque Dios es ¿qué? Salvador. Entonces, ¿la iglesia salva? No. ¿La denominación salva? No. ¿El hombre salva? ¿El bautismo salva? Note que esto no se dice de nada de esto. Solo se dice que Dios es el que salva, ¿verdad? El que libera, el soter en griego, el rescatador, el libertador, el preservador, vamos a decir. Es lo que significa esta palabra en griego. Ahora, vamos a ver de qué otra manera describe la Biblia a Dios y qué nos enseñan estas descripciones acerca de su obra salvadora. Ya hemos visto que Dios salva. Bueno, pues vamos a ver qué dice de la obra salvadora de Dios. Y para ello vamos al Salmo 3, versículo 8. Y vamos nuevamente al Antiguo Testamento. Salmo 3, versículo 8. Salmo 3, versículo 8. Y bueno, siguiendo la forma en que vamos interpretando la Biblia, podemos ir comprendiendo todas las cosas. Salmo 3, verso 8. Dígame cuando lo tenga. Salmo 3, verso 8. Esto dice la Biblia, hermanos. La salvación es ¿de quién? De Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces Dios es descrito como Salvador y esto nos enseña que la salvación es de Dios y que Dios es el que salva. Pastor, ¿cuántas veces lo va a repetir? Todas las que sean necesarias. Porque yo lo que quiero es que usted vea por un sinnúmero de textos bíblicos que lo que estamos diciendo no es invento de la Iglesia Bautista, no es invento de un líder religioso, no es invento de nadie, sino que es revelación de Dios, es palabra de Dios. Ahora vaya al Salmo 37, versículo 39, por favor. Salmo 37, versículo 39. Y vamos a examinar con cuidado este texto. Salmo 37, versículo 39. Dígame amén cuando lo tenga. Pero la salvación de los justos, o sea, de los que son justificados, ¿de quién es? Es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Ahí está. Solamente son justificados aquellos que creen en Dios como fuente de salvación. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. La idea es que la salvación viene de Dios. Es una prerrogativa de Dios. Solo Dios puede salvar. Solo Él es capaz de salvar o de liberar a un alma del pecado y del poder del pecado, que es la muerte eterna o infierno. Amados hermanos, ahora quiero invitarles al Salmo 68, verso 19. Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, verso 19.
Vamos a leer 19 y 20. Y si usted se da cuenta, aquí el salmista está expresando una alabanza de bendición a Dios. Él dice, bendito el Señor, y acto seguido declara cuál es la razón de su bendición. Dice, cada día nos colma de beneficios. ¿Y quién es el que colma del beneficio al salmista? Mire cómo él dice, el Dios de nuestra salvación. Y después declara, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar. ¿De qué cosa, hermanos? De la muerte. Si una persona es librada de la muerte, significa que fue librada del pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Por eso el ejecutor de la salvación es Dios. Por eso solo creemos en un único Dios vivo y verdadero. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una Trinidad. Luego después vamos a ver las funciones en otros estudios más adelante de las tres personas en la Trinidad. Ahora solo queremos acentuar a Dios como fuente de salvación y única fuente de salvación. Entonces Dios es descrito como Salvador y Dios es descrito como el que libera de la muerte. Si alguien quiere ser libre de la muerte física y de la muerte eterna, debe de creer en Dios. ¿Y qué es lo que debe de creer de Dios? Bueno, que Él tiene ese poder para liberar del pecado y de la muerte. Tanto es así que después la Biblia va a decir dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria. Y la Biblia va a enseñar, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después vamos a ver el papel de Jesús en todo esto. Por lo pronto estamos viendo que Dios es Salvador. Y entonces el hecho de que si Dios libra de la muerte, entonces aquí está implícita la doctrina de la resurrección. Va a haber una resurrección de muertos para salvación. ¿Y quiénes son los que van a tener esta resurrección de entre los muertos para salvación? Para vida eterna y abundante, los que creen en Dios. Entonces, si tú quieres ser librado de la muerte, debes creer en Dios. Debes de creer en Él y en lo que Él ha diseñado para que esta liberación de la muerte y del pecado sea una realidad en tu vida, que es creer en Jesús como Salvador, que lo vamos a ver luego. Por lo pronto vamos ahora al Salmo 74. Pase tan solo unas páginas y vaya al Salmo 74, versículo número 12. Salmo 74, versículo número 12. Y esto va a decir aquí el salmista: Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Salmo 74:12. Salmo 74:12. Dice: Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra, ¿qué cosa, hermanos? Salvación en medio de la tierra. Entonces vamos a hacer preguntas que aparentan ser de niños, pero no lo son, porque son preguntas importantes. ¿Quién es el que obra salvación en medio de la tierra? Dios. Entonces cualquier persona en medio de la tierra, si quiere que se opere salvación en su vida, debe de venir a Dios y creer en Dios. Así de simple. Y esto va apuntando a la doctrina de la gracia. Hasta ahora no se ha dicho que el hombre colabora con Dios para que se obre la salvación. Eso no está en la Biblia. Hasta ahora no se ha dicho, si tú haces esto, aquello y lo otro, Dios va a obrar salvación en ti, o tú vas a conquistar salvación. No. Lo que está diciendo la Biblia es que el que obra la salvación es Dios. Dios es descrito como el que obra la salvación en medio de la tierra. La salvación no es obra humana, sino divina. Y solo Dios puede hacer tal cosa. Vamos al profeta Jonás, por favor. Libro de Jonás. Libro de Jonás. Está Día y después está Jonás.
Jonás capítulo 2, verso 9. Y yo quiero que usted medite en esto. Recuerde, Jonás está en el vientre del gran pez, en lo profundo del mar. La pregunta es, ¿podía hacer algo Jonás para salvarse por sí mismo? No. Bueno, ¿y qué hubiera pasado si Jonás hubiera traído un cuchillo en la cintura y hubiera abierto al gran pez? La presión del agua lo hubiera matado, como pasó con el submarino este que andaba por ahí. Se hubiera ahogado el hombre. No podía hacer nada para salvarse, ¿cierto? Por tanto, ¿quién era el único que lo podía salvar? Dios. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué va a decir de Jonás en comparación con Cristo? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, ¿qué? Estaría muerto, ¿verdad? Bueno, pues dice Jonás capítulo 2, verso 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Esto es una declaración doctrinal. ¿A qué conclusión llega Jonás después de haber vivido todo lo que vivió? Que la salvación es. Si usted ha entendido el Evangelio, estoy convencido que esta es también su conclusión, que la salvación es de Dios. Por eso rechazamos lo que dicen los católicos romanos cuando enseñan que para ser salvo hay que estar en comunión con la iglesia de Roma. Por eso rechazamos lo que enseñan los testigos de Jehová cuando dicen que para ser salvo hay que estar en la sociedad que Jehová creó, la sociedad del reino teocrático. Por eso es que rechazamos lo que dicen los bautistas lamarquistas cuando dicen que para ser salvo hay que estar en una iglesia bautista. Todo eso son herejías, porque en la Biblia lo que estamos viendo es que la salvación viene de Dios, que Dios es el que salva. De Él procede la salvación, no de las obras humanas, no de ritos, no de religiones, no de instituciones, etcétera, etcétera. Amados hermanos, la Escritura no solo nos enseña que Dios es Salvador, sino que además enseña que Dios es el único Salvador. Vamos a Isaías 43, 11. Isaías 43, 11. El único Salvador. Así que si usted es budista, si usted es islamista, si usted es brujo, si usted cree en los orichas o usted cree en cualquier otra cosa que el mundo llama a Dios, déjeme decirle que usted está yendo rumbo al infierno y usted no va a ser salvo, porque la Biblia enseña que solo se es salvo en Dios. El único Dios, Jehová, el Padre de Jesucristo y Dios nuestro. Esto dice Isaías 43, 11. Y si tú no crees en este único Dios verdadero, vas a arder en el infierno por toda la eternidad en un sufrimiento sin fin. Y esto no es amenaza ni es manipulación, es verdad revelada por Dios. Dice Isaías capítulo 43, verso 11. Isaías es un hombre que habla de parte de Dios, no habla por sí mismo. Él habla lo que Dios le dice. Si usted va al versículo número 1 de Isaías 43, él dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo. Esto no son sus palabras, son la palabra de Dios. Y esto dice Dios entonces, Isaías 43, verso 11. Yo Jehová, y escuche atentamente esto, porque él dice categóricamente: fuera de mí no hay quien salve. ¿Te guste o no? ¿Lo creas o no? ¿Lo aceptes o lo rechaces? ¿Te caiga bien o te caiga mal? Porque el que el hombre lo crea o no, lo acepte o lo rechace, le guste o no, le caiga bien o le caiga mal, no va a cambiar la realidad de la verdad que Dios ha revelado y ha dado a conocer. Por tanto, si te quieres salvar, si tú quieres ser salvo,
Tienes que venir a Dios y creer tan solo en Él y rechazar a todo Dios falso. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria y porque la Biblia también dice que no hay más que un único Dios vivo y verdadero, y que fuera de este único Dios vivo y verdadero no hay salvación. Así que si estás creyendo en Alá y transitando en la religión del Islam, estás yendo rumbo al infierno. Si estás creyendo que te vas a hacer salvo por medio de Ochun, de Obatalá, de Leguá, de Olofi o cualquier dios de esto, te vas a ir al infierno y vas a arder. No vas a ser salvo. Y los sufrimientos que se experimentan aquí en la tierra no son comparados con los que se van a experimentar después en la eternidad para los que no creen. Si tú crees que vas a ser salvo por ser de esta, aquella, la otra religión o denominación, te vas a ir al infierno también. Si tú crees que vas a ser salvo por ser bautista, te vas a ir al infierno también. Porque la salvación no está en ninguna institución humana, solo en Dios. Solo a través de Él. Ahora vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 45, verso 21. Isaías 45, verso 21. Sigue hablando el profeta en nombre de Dios. Y dice, proclamad. ¿Y qué significa proclamar? Su atención, por favor. Estén atentos todo el mundo, que voy a decir una gran verdad. Eso es proclamar. Dios dice proclamad. Quiere decir que esto es una verdad que debe de ser comunicada, anunciada. Y después Él dice, hacedlo. Y hacedlos acercarse. O sea, llama a la gente para que se acerquen y escuchen esto que va a ser proclamado. ¿Y qué es lo proclamado, hermano? ¿Y para qué se invita a la gente? Para que la gente entre en todos en consulta. Para que la gente empiece a plantearse preguntas con respecto a quién es el verdadero Dios y en quién está la verdadera salvación. Y acto seguido dice el profeta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? O sea, ¿qué hay antes de Dios? Nada. Por tanto, Dios es la máxima autoridad para revelar esta verdad. Y ese Dios glorioso le dice a todo hombre, le dice a usted y a mí, a usted que me está escuchando en este momento por medio del internet, no hay más Dios que yo. Eso dice Jehová. No hay más Dios que yo. Entonces, Buda no es Dios. Alá no es Dios. Los orichas no son Dios. El espíritu del viento, del aire, del cosmos no es Dios. Los ángeles no es Dios. La Santa Muerte no es Dios. San Fulano, San Mengano, las 7 vírgenes no son Dios. No hay más Dios que yo, dice la Biblia. Dios justo y salvador. Y después declara, ningún otro fuera de mí. Si quieres la justicia de Dios y la salvación de Dios, tienes que venir a Él. No hay otro. Por eso usted no tenga miedo en romper un ídolo, botar un ídolo, ni nada por el estilo. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, vayan hasta el último de la tierra y hoy en serpiente comerán cosas mortíferas, etcétera, etcétera. ¿A qué se está refiriendo? A la realidad de que usted va a poder enfrentar a todo el mundo pagano y de los dioses falsos sin que le hagan absolutamente ningún tipo de daño, porque no tienen ni autoridad ni poder, porque no son nada. No son nada. Y Dios lo demostró con creces en toda la Biblia. ¿Se acuerdan lo que pasó con Dagón? Aquel ídolo gigantesco. Se quebró delante de Dios. Quebrado, destruido. Fuera de Jehová no hay salvación. Él es único Salvador. Dios es único como Dios justo y como Salvador. La salvación es exclusivamente obra de Dios. Y por lo tanto, esto va a probar algo más. Si después en el Nuevo Testamento
Si habla de Jesús como Salvador, entonces Jesús es Dios. Mire, esto es un buen argumento para que usted, cuando converse con sus amigos testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, aquí tiene. Si la Biblia dice, Dios dijo, fuera de mí no hay salvación, y después Jesús se presenta como el Salvador, entonces Jesús es Dios. Luego vamos a ver la figura de Jesús como Salvador, ¿eh? Por lo pronto yo quiero que ahora usted vaya, vamos a seguir en Isaías, porque Isaías en esto es maravilloso. Vamos al mismo capítulo 45, pero ahora lea el verso 22, porque esto sigue. Recuerden, Dios acaba de decir, acérquense, escuchen lo que les voy a hacer, piénsenlo, no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, ningún otro fuera de mí. Y ahora Dios dice, mirad a mí, dice Dios, y sed salvos. Aquí hay dos órdenes, mirar y ser salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Quiere decir que sin importar de dónde usted es, para ser salvo usted tiene que mirar a Dios y ser salvo en el Dios único y verdadero. ¿Por qué? Dice, yo soy Dios, y vuelve a repetir, no hay más. Y como no hay más, pues la salvación solo está en ¿quién? Entonces el llamado de Dios a todo hombre, ¿a qué es? A mirar a Él para salvación. ¿Se acuerda usted cuando los hebreos están y salen aquellas serpientes ardientes que Moisés, por mandato de Dios, dice, háganse una serpiente de bronce y levántenla? Y luego van a decir en el Nuevo Testamento, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado. Y la gente, ¿cómo se salvaba? Mirando ¿qué? Aquella serpiente. Aplique esto ahora al Nuevo Testamento. ¿Y cómo viene la salvación de Dios? A través de mirar a Cristo, mirar a la cruz y creer en la muerte y la resurrección de Jesús. Solo así se es salvo. No hay otra manera. Amados hermanos, ¿cómo debemos de responder nosotros como cristianos a la salvación de Dios? Eso es una pregunta muy importante. Y si usted no es cristiano, ¿cómo usted debe de responder a Dios ante estas verdades? Y esto es indispensable para que hoy usted pueda considerar el creer en Cristo para salvación de su alma. Quiero invitarles a 1 de Crónicas, capítulo 16, versos 23 y 24. Primer libro de Crónicas en el Antiguo Testamento. 1 de Crónicas, capítulo 16, versos 23 y 24. Qué hermoso este texto, hermanos. Este que vamos a leer. Crónicas 16, versos 23 y 24. Dígame cuando lo tengan. Mire, un pasaje preciosísimo. 1 de Crónicas, capítulo 16, versos 23 y 24. Dice así: cantad a Jehová toda la tierra. ¿Qué es eso, hermano? Una invitación a la alabanza. Y la pregunta es, ¿por qué alabar a Dios? ¿Por qué toda la tierra debe de cantar a Dios? ¿Por qué debe proclamar de día en día su salvación? Porque Él ha salvado, porque Él salva. Entonces, la salvación se convierte en el motivo de alabanza fundamental de un cristiano. ¿Cómo debemos de responder al Dios que nos ha salvado? Con alabanzas, con adoración, con proclamación de su obra salvadora. Entonces, ¿por qué me congrego en el culto? ¿Por qué me congrego en la iglesia? Para cantar a mi Dios y alabarle por la obra salvadora que ha operado en mi vida. Entonces, para ser un verdadero adorador, primero hay que ser convertido. Gloria a Dios. Y luego dice, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas.
¿Cuáles maravillas? Las que Él ha hecho en tu vida cuando te salvó. Amado hermano, ¿de dónde le ha sacado Dios a usted? Eso se vuelve en motivo de meditación y por ende en motivo de alabanza y de glorificación al nombre de Dios por la salvación que ha operado en su vida. Porque de Dios no haberle salvado, de Dios no haberle liberado, de Dios no haberle rescatado, de ahí de donde usted estaba, primero, ¿qué hubiera sido del resto de su vida en este instante? Es probable que usted fuera el borracho de la esquina o el homeless o que ya estuviera muerto. Es probable que se hubiera divorciado ya 500 millones de veces y tuviera hijos regados por todos lados. O sea, un bandolero o un ladrón o estuviera en la cárcel. Pero puede que sea el peor de los ateos enseñando su filosofía a la juventud para que se desvíen. O puede que usted fuera un pervertido. Porque es que el hombre sin Dios, dice la Biblia, que sus designios y sus pasos son solo de continuo al mal. Usted no hubiera estado haciendo ningún bien. Aún el bien que hubiera podido estar haciendo como obra filantrópica, usted lo hubiera hecho por arrogancia y soberbia o por intereses personales. Porque eso es lo que vemos a diario. Por tanto, cuando miramos de dónde Dios nos ha sacado y cómo obró la salvación y todo lo que ha provocado en nuestra vida y ha traído a nuestra vida, amado hermano, usted tendría que ser muy ingrato para no decir bendito sea mi Dios. Entonces, ¿por qué vengo aquí? ¿Por qué debo de reventar cantándome alabanzas a su nombre? No importa que cante bien o cante mal. ¿Por qué? Porque mi Dios me ha salvado. Y cantaremos de su salvación. Por eso nosotros, no entiendo esos creyentes que critican nuestros himnos. Es que esos himnos no te conectan con Dios. Bueno, no te conectan con Dios porque usted no está valorando la obra de Dios en su vida. Y no llega a la reflexión profunda de lo que está cantando. Porque yo no sé usted, pero cuando yo medito en herido, triste, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Yo estoy viendo mi realidad. Perdido, errante, vi su luz. ¿Me bendiga o no me bendiga en su amor? ¿Y qué pasó? Que en la cruz fue donde primero yo vi la luz que me trajo salvación y vida. Y fue allí que por la fe vi a Jesús. Y por eso soy feliz en Él por siempre. Entonces el himno no es una locura. Pero es que esa melodía tan tétrica y tan despacio que parece música del Conde de Drácula. ¿Y quién le dijo a usted que la música de la alabanza es para satisfacción de sus deseos y gustos personales? El ritmo, la melodía, la letra es todo para la exaltación de la gloria, honra y divinidad de Dios. Es para celebrar a profundidad la obra salvadora que ha operado en usted. Yo me erizo cada vez que canto, alcance salvación. Gracias a Dios que la alcancé por la obra de Cristo, porque si hubiera sido por mí no hubiera alcanzado absolutamente nada. Qué distinto esos himnos. Ahora dígame, ¿en qué manera yo doy testimonio de la obra salvadora de mi Dios cantando alabanza con machucarle la cabeza al diablo? Se necesita el poder de Dios, machacale. Dígame usted, ¿qué obra salvadora de Dios usted? Mire, mejor vaya y cante la cucaracha en la iglesia, que probablemente sea más edificante que no cantar esas tonteras. Eso es una burla. En TikTok hay uno cantando por ahí. El otro día en la cocina entró un demonio y saqué el machete y dije que me voy a pelear con él al machete. ¿Qué burla a Dios? Usted ve por qué cantamos. Cuando usted canta centrado en la obra salvadora de Dios, la adoración coge otra connotación.
¿Qué diferencia esto? A sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. ¿Qué diferencia, verdad? Que me digan old fashion, no me interesa. Déjame con mi Ignario Bautista rojo del año de... En mi país diríamos de la corneta. Pero exalta a mi Dios Salvador. Y eso es lo que nos debe de interesar. Si usted va al Salmo 96, se va a encontrar este mismo principio, amado hermano. Salmo 96. Salmo 96, versículo del 1 al 3. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anuncien de día en día. La alabanza a Dios debe de anunciar su salvación. Proclamen entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, dice la Biblia. Y si usted se da cuenta, sigue hablando de Dios como Salvador. Entonces la alabanza tiene que tener por fundamento el carácter del Dios Salvador. La salvación operada por Dios ha de motivarme a alabarle por siempre. Amén. Vamos a dejar el estudio acá porque aún tengo como 50 textos bíblicos más y no nos va a alcanzar la noche. Y es mejor porque la semana que viene vamos a hablar entonces, ya vimos que Dios es ¿qué? Salvador. Que Dios es el que salva y que la salvación de Dios debe de ser nuestra razón de alabanza. La próxima semana vamos a hablar del plan de Dios para la salvación. ¿Cómo planificó Dios la salvación suya y mía? ¿Y en quién la planificó? Por lo pronto me quedo con un adelanto sencillo y simple. Si usted no ha tomado la decisión de creer en Dios para salvación, hoy es un día propicio. Hoy es el buen día para que usted aquí ahora diga: Señor, he pecado contra ti, conozco que estoy yendo tras dioses falsos. Es momento de que le pida perdón a Dios, se arrepienta de sus pecados y le invoques para salvación, porque dice la Biblia que todo el que invoca el nombre de Jehová será salvo. Es importante que usted crea en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué? Porque la salvación Él la planificó en Cristo. Porque dice la Biblia que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Porque dice la Biblia que Él es el camino y la verdad y la vida, y que solo por medio de Él se llega a Dios. Porque dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, la salvación está en el Hijo de Dios hecho hombre y muriendo en cruz, resucitando para dar victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Así que si usted no le ha rendido su vida a Jesús, pida perdón, confiese su nombre, invoque su nombre para salvación, crea en Él y usted será salvo. Amén. Oramos. Señor Dios, gracias por esta noche y la bendición de poder estudiar tu palabra y ver que tú eres el único Dios vivo, verdadero, autor de salvación y de vida eterna. Oramos para que aquellos que han escuchado este mensaje y los que lo van a escuchar a través del internet sean tocados por tu gracia y traídos a salvación. En el nombre de Jesús oramos para que esta palabra sembrada cale en los corazones. En el nombre de Jesús, amén. A los que nos están siguiendo a través del internet o nos van a ver, si usted hoy ha tomado la decisión de creer en Dios
como único y salvador, o tiene más preguntas, o tiene necesidad de consejo espiritual, póngase en contacto con nosotros a través del Messenger, en privado, y nosotros con mucho gusto también les vamos a estar atendiendo y proveyendo para usted un discipulado virtual a fin de que usted también pueda ser edificado en la fe. Y podemos aconsejarle a buscar una iglesia bíblica allí donde usted vive para que se congregue y sea edificado. El Señor nos bendiga a todos. Amén, amén.